La idea del movimiento Modelo pues, es concienciar y darle importancia a lo importante que es cuidarse tanto mentalmente como físicamente. En otros años nos hemos enfocado más a la salud física y este año pues, le hemos dado más prioridad a la salud mental. Y es por ello que contactamos con Agifes. Y entonces Ichasne, que es una especialista en el tema, pues nos va a poner un poco en valor pues, lo importante que es, porque muchas veces pues, cuando nos metemos en estos temas tan peliagudos, pues igual los hombres somos, las chicas, no sé, yo creo que sois más, os contáis, pero los chicos lo interiorizamos, nos lo comemos, lo somatizamos y no lo compartimos. Y entonces pues ella pues, nos va a explicar lo importante que es, pues eso, pues hablar del tema, compartir, para cuidarnos. Entonces pues ya veis el tema, ¿no? La charla va a ser en castellano, pero ya sabéis que, o sea, que luego, como he dicho antes, quiere que sea dinámica, interactiva, o sea, que os anima a que le propongáis cosas, porque ella quiere eso, que sea participativo. Y sin más, pues ya le doy la palabra a ella y... Es que ricasco, Alberto. Bueno, pues como bien apuntaba Alberto, la salud mental... La salud mental es muy importante, pero muchas veces nos preguntamos qué es la salud mental, ¿no? Ahora está de moda, se está escuchando cada vez más a raíz de la pandemia. Bueno, pues la OMS lo define como la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental afecta en la forma en que pensamos, sentimos, actuamos, tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. La salud mental al final está es muy vulnerable a los factores, ¿vale? A los factores externos, como puede ser una enfermedad. Es así. Por lo tanto, es muy importante que entendamos esta imagen. A mí me parece muy importante porque refleja mucho, al final, cómo vamos a llevar un proceso, como puede ser un diagnóstico, en este caso, de cáncer, ¿no? Immanuel Kant decía, no vemos las cosas tal y como son, sino tal y como somos. Es decir, en todo ello, en todo lo que somos, al final influye la realidad, las creencias, los pensamientos, los sentimientos, las acciones y de todo ello hacemos las interpretaciones. Es decir, por eso muchas veces cuando dan un diagnóstico de cáncer, el significado es muy, muy personal y único. A una persona le puede impactar de una forma, a otra de otra. ¿Por qué? Pues por lo que refleja ahí, ¿no? Al final en todo ello están nuestras creencias, nuestra realidad, nuestros sentimientos, nuestras expectativas, ¿no? De vida. Entonces, va a ser muy importante en ese primer momento de ese diagnóstico porque de alguna forma va a marcar, ¿no? El cómo vamos a llevar el proceso. Por eso ya voy a ir señalando a lo largo de la charla lo importante que es la atención en salud mental, no solamente en el momento del que se hace el diagnóstico, sino antes del diagnóstico, es decir, con todas las pruebas, en el diagnóstico, en el tratamiento, qué tipo de tratamiento, ¿no? Y si hay una recaída, ¿no? Bueno, en este caso he cogido algunos datos y he estado centrando un poco en el cáncer de próstata, de testículos. Espera. Y quería apuntar la importancia, ¿no? De que el cáncer de próstata es uno de los tumores de mayor incidencia en la población masculina. Esto es muy importante. Y yo creo que en la sociedad todavía no se sabe hasta qué impacto tiene, ¿no? El cáncer es una enfermedad estigmatizada en nuestra sociedad. Se experimenta como una sentencia, cuando debería de ser una palabra, pero realmente el cáncer lleva en sí ya muchos estigmas, ¿no?
Y por ello, en la primera diapositiva que he comentado, ¿no?, en esas creencias y los pensamientos que tiene cada uno, en los estigmas y los prejuicios que tenemos sobre todos los temas, porque los tenemos, porque vivimos en una sociedad, pues nos pesan mucho, ¿no? Un diagnóstico que supone un impacto importante afectando a su funcionamiento físico, psicológico, social y familiar. Es decir, ese diagnóstico, en el momento que se da ese diagnóstico, no solamente afecta a la persona, ¿no?, sino a los familiares, a los amigos, cambia la dinámica totalmente y la estructura familia, ¿no? Por lo tanto, la estigmatización sumada a los efectos físicos, psicológicos que la enfermedad oncológica y su tratamiento provocan directamente al enfermo o indirectamente a la familia, una adaptación psicofisiológica inadecuada, lo que conlleva una incapacidad para superarla y un grave malestar emocional. Vais a escuchar mucho lo del malestar emocional, porque en los procesos oncológicos se habla del distrés, antes de llegar a una psicopatología. El distrés nos habla de eso, de ese malestar emocional que está afectando a la propia persona y a las familias, ¿no? Ya en sí, ya en 1979, un autor llamado Holland recoge estas reacciones emocionales bajo el epígrafe las 6D del cáncer, ¿no? Death, de muerte, miedo a las consecuencias de la enfermedad, dependencia de la familia y del personal sanitario, desfiguración, cambios corporales físicos o funcionales, incapacidad para la consecución de objetivos, ruptura principalmente de relaciones sociales, malestar derivados de la enfermedad y del tratamiento. Es en este sentido el que se hace evidente el necesario apoyo psicológico al paciente con cáncer, ¿no? De ahí deriva ese término que utilizan, el distrés, ese malestar emocional, ¿no? Todo ese impacto que supone. Bueno, ahí aparece la definición exacta. La experiencia emocional desagradable y de naturaleza multifactorial que incide en la dimensión psicológica, social y o espiritual de la persona y que interfiere en la capacidad para afrontar el cáncer de forma efectiva, en sus síntomas físicos y en su tratamiento. ¿Vale? Los pacientes con cáncer experimentan distrés, malestar emocional antes de pruebas de descarte, en el diagnóstico, en el tratamiento activo, supervivencia o recaída. Surgen síntomas de malestar emocional clínicamente significativo, ansiedad, ira, temores por la discapacidad o dependencia. Todo ello está documentado con población masculina, que es importante que salga a la luz, porque creo que es a lo que venimos, ¿no?, a sacar a la luz un poco ese malestar y ese silencio, ¿no?, que muchos hombres padecen, ¿no? Al final, la masculinidad es un aspecto importante en ellos, debido a que hay sentimientos de vergüenza asociados a los cambios de la imagen del cuerpo, la autoestima y efectos en la sexualidad del hombre. Cuando se evalúa el estado emocional de estos hombres, se observa que tienden a sufrir ansiedad y o depresión cuando el tratamiento local ha producido efectos adversos relacionados principalmente con la incontinencia urinaria e intestinal junto con las disfunciones sexuales, o bien con el tratamiento sistémico, ¿vale?, terapias hormonales o quimioterapia. Se está sufriendo fatiga, disnea, insomnio y disfunciones sexuales. Todo ello altera la calidad de vida de forma muy significativa en todas sus áreas: física, de rol, emocional, cognitiva y social, minando su bienestar emocional y su vida personal, familiar y social, ya que los que perciben como una forma de humillación a su imagen masculina y funcionalidad, debido al temor de mancharse, oler o tener que llevar pañales, por lo que sientan angustia y reducen su contacto social. Estos son los síntomas, sobre todo
emocionales que se han registrado en distintos estudios donde realmente el hombre, ¿no?, que sufre cáncer de próstata o de testículos está reflejado, ¿no?, y el gran sufrimiento que supone. La etiología de padecer ansiedad o depresión a la hora de afrontar un cáncer está muy relacionado con las variables clínicas, ¿vale? Es decir, en qué fase del tratamiento y de tipo de tratamiento que es. Bueno, ahí he recopilado unos datos muy interesantes de un metaanálisis que he leído, un reciente metaanálisis sobre los trastornos de ansiedad y depresión en estos hombres concluye que la prevalencia de ambos trastornos era más alto entre pacientes cuando no habían comenzado el tratamiento y las más bajas cuando se encontraban durante el tratamiento activo, volviendo a aumentar una vez terminado dicho tratamiento. Y el siguiente dato es muy significativo, pudiendo cuatriplicar la tasa de suicidio en los hombres con cáncer de próstata en comparación con sus iguales en población general. Bueno, después de los datos expuestos anteriormente, al final, en los servicios de apoyo que están disponibles para los hombres con cáncer de próstata a la hora de tomar decisiones, manejar la ansiedad o la depresión, son muy escasos. Y un elevado número de pacientes con cáncer que presentan dificultades emocionales no son tratados psicológicamente, bien porque los sistemas de salud carecen de medios suficientes para la identificación y tratamiento, o bien porque los pacientes y sus cuidadores no lo solicitan explícitamente. Este punto es muy importante también señalar que al final la figura del hombre, ¿no?, lleva en sí un estigma, ¿no?, en el cual ha llevado unos roles durante muchos años, ¿no?, que quizás se pueda reflejar ahí, ¿no?, en la dificultad a la hora de solicitar o pedir ayuda, ¿no? Luego me daréis vuestra opinión. Para prevenir es importante que seamos conscientes la importancia de facilitar adecuadamente la información, ya que en el paciente influye para que se adapte mejor a los tratamientos, aumente la adherencia y mejoren las habilidades personales para afrontar la enfermedad, siendo más fácil poder detectar las necesidades que puede tener el paciente o que tenga la confianza necesaria con su médico para poder solicitar la ayuda. Porque es muy importante pedir ayuda en un proceso tan doloroso. En temas oncológicos, a la hora de demandar apoyo psicológico, los hombres piden menos ayuda que las mujeres. Los pacientes con cáncer próstata están infratratados, no solo porque no manifiestan las dificultades a la hora de solicitar ayuda, sino porque además no se les informa como es debido de la existencia de servicios de psicología oncológica, lo que provoca que el paciente no encuentre ayuda en el proceso de toma de decisiones sobre el tratamiento y en el afrontamiento de malestar psicológico durante la enfermedad. Bueno, esta parte es muy importante señalar, porque sí, cuando he dicho que quiero que sea dinámica la charla, es porque me parece interesante si en los datos que se reflejan aquí, si alguien se animaría a poder expresar un poco si vivió algún proceso, si ha habido algún proceso, cómo lo ve. ¿Creéis? Yo no tuve cáncer, pero sí tuve un episodio de que estuve un año que no sabía lo que tenía, ¿no? Me hicieron pruebas, yo físicamente me encontraba mal y entonces me dijeron, pues igual necesitas apoyo psicológico. Y acudí a un centro psicológico y estuve en tratamiento, pero bueno, estuve una semana o dos y me dijeron que no tenía nada psicológico. Con lo cual salí pues peor de lo que entré. Entonces,
Vale. sin más. Pero en el sistema sanitario, en el proceso oncológico, donde están haciendo todas las pruebas, no hay un seguimiento de un apoyo, ¿no?, psicológico. ¿Y eso de saque, por qué no te dicen ya, si hay unos datos, ¿no?, que hay ese porcentaje de gente que está pasándolo mal o psicológicamente, o sea, ¿por qué no el médico, cuando tú ya te dice lo que tienes o antes, no te dice, bueno, tienes este apoyo psicológico? ¿Por qué no dan esa información? Yo, no sé, o igual si la dan, ¿eh? Bueno, aquí apuntaba un poco de que puede ser que el médico no lo haga, pero también es importante que el paciente lo reivindique. Sí, pero igual no sabe que hay eso. Si no sabes... Pero es lo que hablábamos, esas nuevas masculinidades, la importancia de que igual ahora sí le estamos dando la importancia al proceso emocional, y es muy importante, ¿no?, y es una reeducación quizás por ambas partes también, ¿no?, porque hasta sabemos que los procesos de cáncer son muy dolorosos y se interviene, hay especialistas en psicooncólogos que intervienen, pero muchas veces son en fases, ¿no?, casi paliativas, que digamos, ¿no? Entonces, esto aboga un poco a todo el proceso, ¿no? Ya hemos visto, los datos señalan que ya hay un sufrimiento ya antes de cuando te están descartando, o sea, no te están diciendo nada, simplemente ya te están descartando, ¿no? Y la salud mental lo hemos visto al principio, es muy importante porque, claro, si todo eso se desequilibra por un factor estresor, como puede ser ese miedo a tener una enfermedad, todas nuestras áreas seguramente se ven afectadas, porque ahí van a surgir emociones, pues desde el miedo, la ira, ¿no?, la frustración, que de alguna forma hay que gestionar, requiere un apoyo, porque si no, ¿no?, puede verse afectado otras áreas, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, como te decía, que si no te guían, pues no sabes. Desde luego, también este tipo de charlas ayuda a sensibilizar más a la sociedad para sacar a la luz la importancia que tiene que haya, que la salud mental se tenga en cuenta en este tipo de procesos, ¿no? Y otra pregunta, aparte de la salud mental, ¿por qué cuando a uno, da igual, sea joven, mayor, le detectan cáncer, es la cosa de que no, o sea, como que no le vas a preguntar, no le vas a decir, o le vas a, porque da como reparo, ¿no? Esa cosa de... Pues es un poco también a lo que señalábamos al principio del estigma, ¿no? Porque directamente cuando en vez de tomar la palabra cáncer como una palabra, directamente parece que asociamos con la muerte. Entonces, ese vacío es el desconocimiento, lo que hace que las personas no pregunten, no se acerquen, no lo hablen con naturalidad. Por eso es tan importante sensibilizar y hablar como se está, pues, hablando en este encuentro, ¿no? Porque muchas veces eso, el desconocimiento hace que la persona directamente no tenga habilidades y se bloquee y diga, no, ni voy a preguntar, ni voy a... ¿no? Cuando deberíamos ser lo contrario, que son las pautas que voy a orientar después, ¿no? Que es la importancia de llevar hacia una normalidad, ¿no? Yo he pasado todo eso. Yo tuve un cáncer de vejiga y el primer momento que te dicen, bueno, tienes un tumor, ¿no? Y yo, hostia puta. Ahora me dices esto y yo, no hace falta más, ¿no? ¿Qué? Pero así, me lo sueltas así, pum. Y así fue. Y yo me quedé pasado. Y bueno, luego me empezaron a hacer pruebas y me lo tuvieron que extirpar, analizar, ver, digamos, me sentí un poco más tranquilo, pero he estado 3 años haciendo revisiones pues, semestrales. Yo en épocas he pasado pues, ansiedades, depresiones, pues, esto que me va a llevar, si me voy o no me voy. Más que nada yo diría que a la gente pues, que sea positiva y lo mire por ahí, y dice, pues bueno, lo que me queda
pues me lo voy a pasar de puta madre, ¿no? Y si tienes necesidad de apoyo, pues lo tienes que buscar tú, porque no te lo dan. Porque tú realmente el proceso lo viste así, Un ¿no? psicólogo donde sea. Porque a lo que apunto, ¿no? Y lo que señalan un poco los datos, que a ti te dan el diagnóstico, pero no te ofrecen No, ni un acompañamiento. Pero yo creo que eso en todas las enfermedades. todas las enfermedades. Ujú. Juegan con el factor miedo. Sí. Entonces lo que tienes que hacer es... Eres un puto número. Exactamente. ¿Factor miedo? ¿A qué te refieres? O pues te mete miedo. En el momento que te dicen cáncer o cualquier otro esto, te mete miedo. Entonces le eres das un tú la número. vuelta, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Bueno, pero depende del médico también, ¿no? Habla de todo. Sí, sí, Habla- pero No sé. pues es difícil, es muy difícil. Pero igual Normalmente- que las mujeres podamos hablar más, que nos expresemos más, no lo sé, ¿eh? Ujú. Desde luego está ahí, ese factor está ahí. Yo he tenido- Apuntaba ahí que la mujer realmente pide más ayuda, ¿no? Yo también pienso que son diagnósticos que nadie está preparado a recibir. O sea, no estamos ni educados para recibirlo, ni estás preparado para que te digan tienes un cáncer en la próstata o tienes un cáncer en la mama o nadie te ha preparado a que tú de normal piensas que estás normal, aunque estés hecho un cisco igual, pero piensas que eso es lo normal, ¿no? Ujú. Y de repente, claro, de ver el diagnóstico de alguien te lo diga o te lo ponga en la cara así, te lo tienes que creer, o sea, pues igual eso tiene que llevar El tiempo. diagnóstico en mujeres, por ejemplo, que es cáncer de mama, es el mogollón de mujeres que tienen el diagnóstico en hombres. Yo pocos conozco el diagnóstico de próstata o de cáncer. Ya. No sé, Luego yo más creo que tapado, nos da más Eso, pudor hablar. Sí, 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 Sí. totalmente. Sí, a ver, yo pienso que, bueno, en principio a mí me da mucha alegría que los hombres están organizados en torno a esto, ¿no? Y bueno, y otras muchas cosas, pero, o sea, sí es verdad que los servicios de psicología sí están adscritos a oncología. Ujú. El tema es que a veces tú no tienes esa información porque no la tienes y también es verdad que hay que solicitarla. Pero si tú solicitas, a lo mejor, no sé, yo pienso que a lo mejor las mujeres solicitamos más este servicio que los hombres, puede ser por una cuestión también educacional. Y digo desde mi experiencia que me han tocado tres cánceres familiares en casa, pero es verdad que no te informan de que hay este tipo de servicios, ¿no? Pero que están adscritos, están, y que tú puedes reclamar. Sí. Y luego, personalmente pienso que hay poca humanidad en la transmisión de un diagnóstico de cáncer cuando te da el médico, porque a veces eres como un número y entonces te dan así de sopetón. Entonces digerir eso es bastante difícil. Bueno, realmente se atiñen a un protocolo y normalmente los protocolos en oncología suele ir detrás el médico al paciente, es decir, normalmente el médico debería de respetar los tiempos del paciente, es decir, hasta qué punto quiere saber el paciente, ¿no? Hay pacientes que puede ser que quieran saber ya el diagnóstico y los tratamientos y va donde el oncólogo y le lleva toda la documentación y todo lo que ha leído sobre ello, y hay quien no quiere saber ni el pronóstico y requiere un tiempo. Por eso decía que el proceso de adaptación cuando hay un diagnóstico es muy personal y que en ese proceso es muy importante pedir ayuda, porque hay un sufrimiento, ya sea silencioso, que se ve claramente que en los hombres es así, y que es algo que hay que ir rompiendo tabúes, ¿no? y cambiando las expectativas en la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que culturalmente también lo que decía es que los hombres no pedimos ayuda porque creemos que no necesitamos ayuda, porque nos han educado de una forma que vale, ya pasará, será un día malo, o vale, soy así. Nadie, según de qué generación somos, seguramente la mayoría de aquí no hemos ido a un psicólogo. Y entonces yo creo que los tiempos están cambiando, pero yo creo que nos debía dar algún servicio en el cual
fuera como más automático, que por lo menos te ofrecieran o te dijeran, oye, pues igual te vendrá bien después de esto ir a tener una consulta con un psicólogo, porque si no, nosotros, de por sí, decimos, vaya, se nos pasará, va, eso es así, y me voy a tomar una cerveza para... No, así. Y yo creo que va cambiando con el tiempo y las generaciones, porque si nos damos cuenta, yo creo que hace unos años, cuando había un accidente o una explosión, no sé, cuando hubo una explosión de Ortuella de aquellos niños, no creo que hubiera un desembarco de psicólogos allí para atender a las familias. Hoy en día, cuando hay un accidente así, que es mediático sobre todo, porque eso muchas veces me lo preguntaría a mí mismo, cuando ya, no sé qué número está puesto, estipulado, si son 5 o 10, pero cuando son ya a partir de 5 muertes de un accidente, llaman a psicólogos, pero el sufrimiento de la familia es única familia, o sea que cuando se muere uno en el accidente, es una familia la que sufre. Pero bueno, pero yo creo que, bien, por lo menos mirando de forma positiva, está cambiando y yo creo que la psicología pues, hoy en día ya está más a nivel de la calle y mucha gente va o da el paso a hacer una consulta. Aunque la mayoría de los hombres yo creo que no hemos hecho. Bueno, yo creo que al final este tipo de procesos nos ayuda a ver la importancia que tienen las emociones en nosotros. Ya lo señalaba al principio, ¿no? Las emociones van a regular en muchas situaciones nuestra interpretación y muchas veces nuestro estado físico. El ejemplo más sencillo es el estrés, ¿no? Cuando estamos estresados, a nivel físico enseguida detectamos ciertos cambios, ¿no? Pues al final el vivir un momento tan importante como puede ser un diagnóstico de cáncer, esto supone para el cuerpo y la mente lo interpreta como un factor estresante. Por ello muchas veces las personas que sufren de cáncer, muchas veces hay cambios físicos, ya no tienen apetito, dificultades para dormir, hay quien puede desarrollar molestias gástricas, entonces, y de ahí bien sabemos todos que al final un estrés, ¿no? Un estrés prolongado en el tiempo puede derivar en un trastorno más complejo como puede ser una depresión, ¿no? Entonces, el estar en estrés pensando qué tratamiento, cómo va a ser, esa propia incertidumbre, aunque lo podamos llegar a manejar en el día a día con cierta normalidad, nuestro físico está habiendo cambios, es decir, se está segregando el cortisol que está haciendo pues, su tarea, ¿no? y estar en esos niveles muchas veces bajo mucha presión luego genera estos cambios que hablábamos, ¿no? Entonces, por eso hablar de las emociones es muy importante y detectar, saber qué estamos sintiendo, por qué estamos sintiendo, para poder gestionar y regularlas de forma adecuada, ¿no? Como muy general he querido pues, traer ciertas pautas que para las personas que puedan estar sufriendo ahora mismo un proceso en el cual pues esté sufriendo un proceso de cáncer, ¿no? Que pueden ayudar. Es muy importante, por un lado, ese primer punto, ¿no? De no olvidarse del autocuidado, que al final es lo que se va a describir debajo, ¿no? Es muy importante observar cómo nos estamos sintiendo, los cambios que nuestras emociones o incluso nuestro cuerpo está generando, elegir con quién y cómo y cuándo queremos expresar esas emociones, eso también es muy importante. Muchas veces pasa que diagnostican y enseguida los familiares o amigos, ¿y cómo estás? ¿Y cómo tal? La propia persona se puede sentir presionada porque en ese momento tampoco tiene una necesidad, ¿no? Imperiosa de querer expresar, pero puede llegar el momento y llega ese momento. Lo que esto quiere decir es que es importante expresar las emociones. Es uno mismo quien tiene que decidir, desde luego, en qué momento y no por ello, ¿no? Sentirse mal.
y también ayudar al que tenemos delante a entender, ¿no?, ese proceso de que ahora mismo no tengo ganas de hablar, no me encuentro para hablar, pero voy a hablar. No centrarnos en las ideas de culpa, no pensar que lo hacemos todo mal. Cuando nos invaden estos pensamientos hay que parar y tomar perspectiva sobre todo lo que hacemos. Pasa que cuando surge el miedo en nosotros, porque surge cuando se diagnostica el cáncer, se activa en nosotros nuestro mecanismo innato, que es el miedo. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones nos quieren decir algo, ¿vale? Y el miedo se suele activar cuando detectamos algún peligro, ¿no? Ese es su origen, ¿no? Lo único que el ser humano ha ido evolucionando ya es una especie social, ¿no? Y hay más mecanismos que influyen, como pueden ser los pensamientos que alimentan ese miedo y hacen que se perpetúen un poco en nuestro día a día, ¿no? Y por eso es muy importante pararnos, ¿no?, y darnos cuenta de bueno, qué está pasando, qué me está pasando, qué culpa tengo, qué es el miedo, qué hay detrás de ello, ¿no? Porque es normal entender que en el proceso hay que pasar miedo, es decir, eso es algo natural. Como os he dicho, las emociones no son buenas ni malas, ¿vale? El miedo nos habla. Es normal que tengamos miedo. Frases como muchas veces hayamos podido escuchar, estate tranquila, que todo irá bien. Bueno, igual la persona no tiene que estar tranquila porque en ese momento, ¿cómo va a estar tranquila si está esperando que le digan el diagnóstico y cómo si... ¿no? Todo un proceso de incertidumbre. Lo importante en todo esto no es minimizar esa emoción, sino ayudar a gestionar. ¿Y cómo se gestiona? Desde luego que una de las vías es desde la expresión, desde la escucha. Identificar señales de alerta o síntomas de agotamiento. El estrés o tristeza profunda, para acudir al médico o un profesional de la psicología si fuera necesario. A veces entramos en una inercia de esa desgana por el propio agotamiento físico, ¿no?, que lleva el proceso, y de ahí surgen pues estas emociones tan profundas, y es importante detectarlas, es importante prestar atención y no dejarlas pasar, ¿no? Importante ejercitar el cuerpo y mantener una buena alimentación en todo el proceso, poder descansar las horas necesarias, permitirte que, bueno, habrá días que igual estás mejor, peor, pero con la idea de que hay que ir hacia esa normalidad, ¿no? Apoyarse en los amigos y seres queridos, ¿no? Aprender a pedir ayuda, que eso pues es difícil, parece. No sé qué opináis. O si tenéis dudas, preguntas. Has dicho lo de los amigos, apoyarse en los amigos. Lo que habría que dar es un buen cursillo a los amigos a ver cómo pueden apoyar a la gente que está así. Generalmente o haces como que no existe, no le pasa nada, o al revés, estás ahí encima haciéndole el pobre de mí, no sé, o sea, yo creo que también depende de cómo sea cada uno, ¿no? Pero te quiero decir que tratar con normalidad, yo creo que es algo como muy que tendríamos que aprender un poco, por lo menos algunas pautas, porque en la persona que tiene el cañonazo, pues bastante tiene con lo que tiene. Quizás a las conductas que tú apuntabas viene de ahí, de que no se trata con normalidad, es decir, no se habla con normalidad. Si lo tratáramos como un tema como puede ser, me duele la cabeza, hoy tengo un día, ¿no? Desde esa normalidad, quizás ese tipo de conductas tan extremas no se dan, ¿no? No desde el silencio o desde la sobreimplicación, ¿no?
Entonces, hacia ahí, digo, al final la educación, la psicoeducación, en este caso de la propia enfermedad, está gran parte ahí, ¿no? El hablar, el expresar, el cómo te estás sintiendo en el proceso, en el tratamiento que puedas estar teniendo, el que te puedas encontrar con un día que es que no puedes más y realmente quieres echarlo todo por la borda, expresar todo eso, ¿no? Desde ahí se normaliza algo que ayuda a que nuestro entorno realmente lo pueda vivir desde ese plano de, joder, lo está contando, pues parece que se puede hablar, porque al final lo recibimos así. Parece que cuando lo hablamos es como que podemos hablarlo, ¿no? Pero eso es, como bien hemos dicho, ¿no? Culturalmente todavía tenemos mucho que trabajar, ¿no? Porque ejemplos muy sencillos, desde las emociones, pues cuando muchas veces vemos a un niño llorar, ¡ay, no llores! ¡Ay, no llores! Bueno, igual es que tiene que llorar porque el niño, su compañero le ha roto el muñeco y es normal que esté triste, ¿no? Y siempre tendemos a eso, a las emociones como a pararlas, ¿no? Y no tiene que ser eso. Bueno, yo creo que hay mucha estigmatización con el tema del cáncer y ya que tocamos, que además el cáncer, estamos tocando con el tema de salud mental, lo que tengo con el tema de salud mental, ¿sí? Porque el cursillo no solamente es a los amigos, sino yo creo que es a la sociedad en general, ¿no? Claro, desde luego. Con la estigmatización en general, porque la salud mental tiene todavía mucho recorrido. Sí, yo creo que es peor que la salud mental, o sea, todavía es más... está mal de la cabeza. Es decir, que vaya al psicólogo. Es otra cosa. Todavía no hemos interiorizado que cuando tienes una enfermedad de cualquier tipo, puedes estar viviendo abajo. Como el que tiene una... No, al final también es un problema de salud mental también. Yo creo que al que está loco, ese sí que tiene que ir a... ¿Sabes? Si nosotros estaría ir a ayudar si tenemos un cáncer de mama. Y estás hecha polvo y te metes en la cama y duermes toda la noche. O sea, lloras toda la noche. Entonces... Yo solo lo que pienso, que yo creo que este tipo de charlas tendría que venir gente que no tiene ningún problema, porque desgraciadamente venimos las que tenemos problemas. Y entonces, hombre, pues todo lo que has dicho es verdad que me ayuda, ¿no? Pero más o menos lo sabemos, pero la gente, la sociedad en general, que por desgracia no viene, es la que debía de concienciarse de todo lo que hay en el entorno. Pero yo digo que al final las personas que venís aquí tenéis un papel súper importante, que sois agentes de cambio. Esto significa que tenéis conocimiento de la importancia que tiene la salud mental y podéis generar canales de comunicación entre vuestras redes, ¿no? Eso se le llama a los agentes de cambio. Al final, desde luego que hay mucho que trabajar en la sociedad, pero las personas que vamos impregnándonos, ¿no?, de todos estos conocimientos, tenemos esa grandísima responsabilidad también a nivel social. También aquí yo hablo un poco de que siempre parece que tenemos que patologizar algo, es decir, unido a las emociones, ¿eh? Es decir, la tristeza, la rabia, son emociones que van a estar en nuestro día a día, que nos van a frustrar, que hay que diferenciar con desarrollar un problema de salud mental, ¿vale? Y parece que ahora, cada vez que estamos como tristes, estamos patologizando, como, pues vete, porque es que no. O sea, ¿dónde está esa línea, no? La línea está en cuando hablamos de que no podemos llevar una vida funcional, que ya nos está limitando en nuestras distintas áreas, laboral, de pareja, familia, ¿no? Que en donde ya no podemos llevar el día a día con normalidad. Ahí ya podemos hablar de un problema de salud mental, ¿no? Es importante la importancia de preguntar, ¿vale? Antes de dar por sentado qué necesita la persona que vamos a cuidar o dar consejo y recomendaciones, lo que hace un buen cuidador es preguntar. A veces las necesidades que pensamos imprescindibles no son tanto y en cambio damos otras por sentadas que sí, tener una importancia crucial para el paciente. Entonces esto es
muy importante, ¿no? Que muchas veces el familiar pues directamente piensa, sabe, vamos, tiene la bola mágica de lo que siente, quiere y lo mejor, ¿no? Entonces es muy importante preguntar, no estamos acostumbrados a preguntar, independientemente de una patología, siempre damos por hecho muchas veces en nuestro día a día, ¿eh? Entonces esto, como pauta general, nos viene a todos genial. Aprender a ser flexibles, esto es muy importante. El buen cuidador va a intentar tener más calma, va a aprender a no tener prisa, a dedicar más tiempo a observar, a expresar. La flexibilidad es otra característica clave del buen cuidador, es que no siempre es vital hacer el baño, la comida a la hora que tiene que ser, o tiene que ser las cosas como de esta forma, ¿no? Y al final esa flexibilidad va a ayudar también a que todo este proceso se viva pues con una normalidad, que es hacia donde hay que apuntar, ¿no? Y luego me parece un pilar fundamental la comunicación asertiva. El proceso del cuidado del paciente puede ser muy tenso en algunos momentos. Es lógico que nos sintamos desbordados, pero aún así debemos intentar trabajar la comunicación todo lo posible. Hay distintos estilos de comunicación, ¿vale? La comunicación pasiva, la agresiva y la asertiva. Ejemplos. La pasiva sería, vale, como quieras. La agresiva sería, no vamos a hacerlo así y punto. Y la asertiva sería, entiendo que quieras hacerlo así, pero pienso que es mejor así por esta razón, ¿no? Es decir, en la última, en la asertiva, estáis incluyéndole. En la primera, en la pasiva, es como, pues vale, como que hay un pasotismo, ¿no? La sensación de no hay una implicación, parece emocional. Y en la agresiva, pues es aquí mando yo, básicamente, ¿no? El resumen. Entonces es muy importante la comunicación, ¿no? En ese aspecto. A la hora de dirigirnos, porque como bien apunta, pues hay momentos de muchísimo desgaste. Luego es muy importante fomentar la autonomía de la persona, ¿vale? A veces se nos olvida que nuestro ser querido puede tener autonomía dentro de sus circunstancias. Eso pasa también en los problemas de salud mental, ¿no? Que hay un diagnóstico y ya parece que vemos la etiqueta de enfermo, ¿no? Y con ello una incapacidad, ¿no? Y ya no le dejamos llevar una vida autónoma. Entonces, es importante fomentar la autonomía. Cosas sencillas como elegir la ropa de ponerse ese día, qué prefiere para comer, qué hora prefiere ir a hacer la actividad, no sé, darle esa autonomía que en su contexto normal la tendría, ¿no? Porque al final es muy importante entender que hay enfermos y enfermedades. Es decir, esto lo que quiere decir es que podemos convertir nuestra vida en ser enfermos o entender que estamos sufriendo un proceso, pero tenemos más, ¿no? Somos más. Y es un poco hacia donde apunta esto, ¿no? Que a veces se nos olvida, el familiar quiere cuidar, quiere lo mejor y tiende a esa sobreprotección y luego eso afecta a la autoestima también de la persona. Claro, ya se va viendo menos de lo que podía hacer y bueno. Y luego pues es muy importante intentar ir hacia esa normalidad teniendo actividades en familia. O sea, bueno, pues mantener una cotidianidad con la familia, ¿no? Ciertas rutinas, lo que se tenía antes del diagnóstico, ¿no? Intentar, ya sea con otras costumbres, pero intentar tener actividades en familia y no aislar al paciente y el cuidador, sino hacer partícipe a todos, ¿no? En ese proceso.
Y desde luego en el núcleo familiar es muy importante informar de todo, del proceso el cual está sufriendo el paciente en este caso, ¿no? Porque muchas veces evitamos, no le voy a contar al hijo, a la hija, bueno, hay que adaptar la información, el cómo se transmite, pero muchas veces los niños es que los niños se enteran de todo, entonces es más importante el transmitir y comunicar de forma adaptada a ellos y desde un contexto normal, porque ¿qué ocurre? Que cuando ocultamos, implícitamente ahí estamos dando un mensaje de que es algo malo. Entonces es muy importante, cuando he insistido tanto en la normalidad, en la comunicación, por ello, porque cuanto más hablemos, cuanto más expresemos, tanto para la persona que lo está sufriendo como para la familia, la adaptación a todo el proceso va a ser mucho mejor. No quiere decir menos doloroso, sino que mucho mejor, porque va a ser acompañado, ¿no? Y surgirán emociones, pero no de tan grado sufrimiento, ¿no? Bueno, pues esa es mi parte. Esperad, que me faltaba la diapositiva de Eskerrik asko, de Tortzagatik,